Árboles frutales resistentes a las sequías. Uva de mesa. La uva de mesa es aquella variedad de uva que se consume mientras está fresca y es de los frutos que más tolera las sequías, en oposición a las uvas que se cultivan para hacer vino, mosto o para secarlas y hacer con ellas uvas pasas. Las uvas de mesa, todas sus variedades en general, tienen un menor contenido de azúcar que las uvas de vino y son más sabrosas al ser comidas. Sus sabores, sin embargo, no sobreviven a la fermentación y su bajo contenido de azúcar no significa sino que el vino producido a partir de estas es débil, insípido y se deteriora fácilmente. El ginjolero, o azufaifo. Es una especie que presenta una resistencia a la sequía y a los suelos pobres. El fruto es el jujube, ginjoles en plural, azufaifa, azofeifa, una drupa comestible con aspecto de oliva, de unos 2 o 3 centímetros de longitud, de forma elipsoidal o globosa, con una sola semilla. La piel del fruto es inicialmente de color verde claro y toma un color marrón rojizo cuando está maduro. Cuando está fresco, la pulpa es verde claro a amarillento pálido, de textura harinosa, parecida a la de la manzana, y dulzona. Existen variedades injertadas que producen frutos de 5 o 6 centímetros de longitud. Se recolectan a finales de verano o principios de otoño. Son ricos en azúcares y mucílados y con una importante cantidad de vitamina C, por eso se han consumido por su valor nutritivo como una fruta, natural o desecada. Olivo de verdeo. Es un árbol que puede alcanzar los 15 metros de altura, es resistente a la sequía de tal manera que se pueden regar con agua de lluvia, al menos 350 milímetros anuales, hasta el segundo año. A partir de aquí con un riego semanal es suficiente. Sus frutos, las aceitunas se cosechan en verano, siempre y cuando no les afecte la mosca. Puede soportar heladas de hasta menos 10 grados. Cerezo de temporada. El cerezo es uno de los frutales más resistentes al frío invernal. Es de floración tardía y necesita de 800 a 1100 horas de frío para la floración. Este hecho le permite escaparse de las primeras heladas de la primavera. Este frutal prefiere que lo situemos en tierras que drenen bien, de bajo contenido en arcillas y aireadas. Se desarrolla mejor en altitudes inferiores a los 600 metros. El riego no debe preocuparnos mucho en este frutal, ya que los cerezos son de los más resistentes a la sequía. No obstante, si las precipitaciones anuales son inferiores a los 1000 milímetros, será conveniente realizar riegos ligeros de forma periódica. Para que la fruta consiga mejor calidad, hay que evitar regar en enero. El albaricoquero de temporada. Es un árbol que no alcanza grandes alturas, sino que se suele quedar en los 3-10 metros máximo. Es un árbol caducifolio cuyas ramas se tornan de color rojizo en sus etapas tempranas y se llegan a retorcer en su etapa adulta que brota muy pronto. Le gustan las tierras permeables. Necesita clima templado. Las flores soportan heladas ligeras y la madera fríos muy intensos, que no se dan nunca en un clima mediterráneo y tolera muy bien las sequías ocasionales. Melocotonero de temporada. El único requisito para este árbol frutal es la luz. Resulta imposible ver crecer y desarrollarse a un melocotonero en un lugar en el que no exista la luz suficiente que le dé la energía que necesita. No tolera bien el calor excesivo pero, en general, es un árbol muy resistente a la falta de agua. Peral. Este árbol es típico de climas templados con algo de humedad pero es tremendamente resistente, tanto al frío como al calor. Es uno de los árboles frutales de poco mantenimiento más cultivado en el mundo. Tolera muy bien las sequías cortas. Manzano. Estos árboles se caracterizan por ser un poco neutros a las condiciones del suelo. Es indiferente el nivel de acidez o de fertilidad, pero eso sí, necesitan una tierra con buen drenaje. Por otro lado, no toleran bien el viento ni las heladas primaverales tardías, pero son muy resistentes a las sequías y a las heladas del invierno. Ciruelo rojo de jardín, el Prunus pisardi. No es un árbol caprichoso. No te pedirá demasiadas atenciones para todo lo que tiene que ofrecerte.
Resiste las heladas, las sequías, la contaminación de las ciudades y no alcanza alturas exageradas, por lo que su poda una vez formado será mínima. Sus frutos son pequeñas drupas de color rojo oscuro. La fructificación se produce a principios de verano y sus frutos son comestibles. Granado. Puede alcanzar hasta los 6 metros de altura y sus frutos maduran en verano. A partir del segundo año puede vivir con 1 o 2 riegos semanales. Se adapta a todo tipo de sustratos, es muy resistente a la sequía. Caqui. Este árbol es muy exigente en lo que a luz se refiere, dado que no le va nada bien la sombra. También es sensible a los vientos fuertes, pero es uno de los árboles más resistentes que puedes encontrar. Necesita calor y veranos largos para que sus frutos maduren, pero si quieres que lo haga antes, puedes meter los caquis en una bolsa de papel junto con otras frutas. Es un pequeño truco que siempre funciona. Es un árbol de origen oriental cuyos frutos maduran en invierno. Tolera climas fríos como climas cálidos y puede soportar pequeñas sequías. El membrillero. Es muy resistente a la sequía, y si se cultiva en tierras de regadío, no se debe abusar de los riegos ni de los fertilizantes, los cuales fomentarían su frondosidad en detrimento de la producción de fruto.